¿sí? Sí. Bueno, el miércoles 18 está Sergio Campbell desde Córdoba. El sábado 21 a las 13:30 Cristian Laval. 13:30 hora Argentina, Sí, 17:30 Francia, y quienes estén en México ubiquen qué horario es. ¿Sí? 13:30 3 horas Argentina. antes, igual que Costa Rica. Después, bueno, hablando de Costa Rica, el miércoles 2 de diciembre, Ginette Barrantes, desde Costa Rica. Y el sábado 12 de diciembre, Stefan Nadot, desde Francia, también 13:30. Bueno, comenzamos, presentamos a tu amiga. Bueno, sí, bueno, nada más lindo que presentar a una amiga, ya es parte de Andamiajes, tantos años de recibirla acá en el camarín, cuando estaba Hugo, ya no sé, ya ni me acuerdo cuánto tiempo, así que ni siquiera es una invitada, es parte de Andamiajes. Nos recibe en México. Nos recibe en México, bueno, no puedo más que decir cosas hermosas de ella, así que estamos todos atentos para escucharte, Susi. Bueno, Y buenas gracias, noches. gracias una vez más por venir. Gracias y bienvenida, Susana, la palabra es tuya. Gracias, al contrario, gracias a ustedes, amigos, Estela, Eduardo, que pues tanto recorrido hemos hecho juntos de manera intermitente, México, Buenos Aires y Andamiajes. Para mí ustedes saben lo que significa, ¿sí? Desde épocas de Hugo. Sí, hermosas épocas. Muy bien. Pues gracias entonces, buenas noches a todos y gracias por estar aquí. Pues les voy a compartir mis últimas reflexiones sobre un tema que todavía me tiene en ascuas, diría yo, y por eso me gusta compartirlo con ustedes para discutirlo aquí. El psicoanálisis interrogado por los feminismos. Antes pensaba que al catalogarlo de falocentrado, las feministas no comprendían el psicoanálisis. El falo no es el pene, me decía, ellas no entienden. Ahora me doy cuenta que la que no entendía era yo. Siento un enfado y un gusto a la vez con el psicoanálisis, que es un gusto y un enfado conmigo misma, en tanto estoy inmersa en esta práctica. Las razones. El psicoanálisis narrativiza y desnarrativiza, construye y deconstruye, esencializa y a la vez quita sentido. Desde que nombramos algo, niño, loco, mujer, barrada o no, le estamos dando una consistencia imaginaria. Al nombrar mujer, loco, niño, ya se le segrega, se lo circunscribe y se lo pone en el punto de mira, en un foco erógeno de violencia. En Kant con Sade, Lacan hace su juego de palabras. El tú eres es también matar. Tu es, se dice de la misma manera. El tú eres, el señalar, es como matar al otro. Él lo va a señalar como la violencia del superyo, el tú es. El movimiento transfeminista tiene que ver con la desencialización de la mujer, dice Sayak Valencia, feminista, poeta, performancera, investigadora de Tijuana, del Colegio de la Frontera Norte. Del lado de Lacan y como especie de contrapunto, Lacan nos dice, la mujer solo puede escribirse tachando la. No hay la mujer, puesto que por esencia ella no toda es. Hay en ambos, en Sayak y en Lacan, un impulso hacia una desencialización de la mujer. Desencializar es quitar sentido. Lacan se ocupa de ello. En los años 70, sobre todo, se ocupa de quitar sentido incluso a lo que él mismo dice. Por eso la dificultad de su lectura. Salvaguardarnos del sentido importa mucho, porque retira una consistencia imaginaria. Así dice Lacan en el 70 y en el 73. Estamos enfermos de sentido.
El sentido indica la dirección hacia donde vamos a encallar. Él también habla de réticence. Sens es sentido en francés. Retisentido viene a ser reticencia. Indécence, el sentido como indecente. Respecto del significante fálico va a decir significante del cual no hay significado y simboliza entonces el fracaso del sentido. Lacan inventa, con sus invenciones y neologismos, nudos, fórmulas, álgebras, topología, más una prosa ininteligible, desestabiliza un saber, desencializa. A él le da horror convertirse en un sistema de saber. Mi discurso, dice, es para llevarnos a un impas. Hace todo por salirse del imaginario semántico y del binarismo desde los 3 registros en adelante. En cuanto hombre, mujer, tiene sus dificultades para escapar de allí. En una carta de pronunciamiento a propósito de un hospital psiquiátrico en Francia, Jean Alouche comenta que el enunciado de Lacan, no hay metalenguaje, es una política lacaniana. ¿Por qué? Efectivamente, es un enunciado que desmonta la ilusión de trascendencia que ofrece el campo semántico. Y este enunciado nos recuerda que solo hay palabras sobre palabras. Y que entonces decir algo sobre no es posible. Cuando Lacan formula "la mujer no existe", me parece muy feminista, porque nos libera de tener que ser algo. Ya cuando dice "la mujer es el otro sexo, es el goce otro, incluso el soporte del goce de Dios", eso ahí ya no estaría tan segura que fuera liberador. El problema es que sujetados al lenguaje, como escuchaba en un andamiajes en el pasado, en verdad no podemos dejar de nominar, no podemos dejar de hablar, no podemos dejar de convenir. Las nominaciones producen un sentido que la voluntad de saber estabiliza. El psicoanálisis contribuyó con sus nombres a forjar narrativas patriarcales. ¿Qué tanto habrá dotado a la palabra mujer de significados múltiples, de connotaciones machistas? ¿O acaso al revés, ha querido hacer visibles ciertos nudos ya construidos y ha querido deshacerlos? Hay una política sexual en las palabras. Esto es Donna Haraway en su texto La política sexual de una palabra, y declina la palabra marxismo en toda su historicidad. Del lado de Freud, tenemos que decir que él abrió el siglo XIX con la sexualidad infantil, lo que en su tiempo era una verdadera locura. Placer sexual en el chupeteo, sadomasoquismo anal, canibalismo oral. La sexualidad es infantil y perversa, ergo la perversión es normal. La heterosexualidad, dice en un pie de página de los 3 ensayos, no es natural y también requiere ser estudiada. La perversión polimorfa infantil es una almoralidad, dirá Lacan. Almoralidad es un neologismo que tiene que ver con alma. Freud con Sade. Sin haberlo leído, Freud es sadiano. Los objetos parciales, los orificios del cuerpo como erógenos, no hay objeto pulsional adecuado porque cualquier objeto puede ser erógeno. Somos todos fetichistas. Las partes del cuerpo importan para Freud. Las fantasías sexuales histéricas inflaman el cuerpo. El gusto masoquista por la ley del látigo empegan a un niño, nos ubica a todos en un masoquismo erógeno. Freud es sadiano, también es queer. Era claro que iba a ser excluido del mundo científico
y tratado de perverso durante unos cuantos años. Pero también hay un combate de Freud contra Freud, porque también hay un Freud evolutivo. Sus coordenadas son las de la ciencia de la época. Quiere convencer a un público científico, no quiere que su inconsciente caiga en el oscurantismo. Y tenemos también un Freud patriarcal. El padre es central en todos y cada uno de sus casos y tiene un gran peso en la teoría. La libido es masculina, lo activo es masculino, la pasividad está del lado de la mujer, que también es continente negro, lugar de la castración. Abandona, Freud, va a decir Lacan, el goce femenino. Cada vez que Freud quiere situar hombre-mujer en el Edipo se pierde, es confuso y no puede. Yo me he dado a la tarea de ir a los casos y cada vez que explica el Edipo y quiere decir, en el niño es así, así, en la niña es así, así. Bueno, termina en unos enredos y contradicciones que no se entiende. En 1970, en el seminario El reverso del psicoanálisis, Lacan se enfurece con Freud. Él se pregunta, ¿por qué tapar esas bocas de oro, la de Ana, la de Dora, con su síntoma, el complejo de Edipo? También Lacan se va contra tótem y tabú, porque al poner al padre en el lugar de Dios, del Dios monoteísta, Freud cree que deconstruye la religión, cuando en verdad, dice Lacan, la está fortaleciendo. Pero también, señalado por Lacan en el 70, al Freud separar el falo del pene, hace un movimiento crucial que separa la sexuación del orden biológico. Se repite en cierto psicoanálisis, función materna, función paterna, hombre, mujer, todo esto es decir demasiado. Son palabras que producen un sentido familionario, que tienen algo de un machismo patriarcal. Habría que cambiar esos nombres, como de hecho se hace, aunque cierto psicoanálisis se resiste, porque cambiar esos nombres es un sacudón, una intrarrevolución, una autodesterritorialización del psicoanálisis. La dificultad es que la voluntad de saber quiere saber, porque el ego se inflama y quiere completar la figura. Las teorías se vuelven prescriptivas y las historias que nos contamos se vuelven reales. Pero la movilidad de una teoría, siempre agujereada por su propia práctica, como es la teoría analítica, resiste a un saber estable y desnarrativiza. No hay relación sexual, el goce otro distinto del goce fálico, la mujer no existe, son enunciados liberadores. La nominación guarda muchos bordes. Nombrar libera o segrega, visibiliza o produce lo que nombra. Por un lado, permite ver lo que de no ser nombrado no existiría. Por ejemplo, la palabra feminicidio permitió advertir que las mujeres están siendo asesinadas. De hecho, fue una palabra acuñada por el orden jurídico que permitió en la penalización de un delito llamado así feminicidio. No obstante, el acto de nombrar puede servir para clasificar, segregar y excluir. Algo que me preguntaba en uno de los seminarios de Aluya en México, cuando él introducía la cuestión de prisioneros del gran otro, yo me preguntaba y me sigo preguntando, el movimiento de Lacan, de postular la existencia de un gran otro, ok, para luego tacharlo, ok, su introducción de un otro grande, aún con el gesto de barrarlo, ¿no le da consistencia a ese gran otro, barrado y todo? Ese recurso de un gran otro, ¿da consistencia o quita consistencia a un absoluto? La misma pregunta me surge con la mujer. Aún barrando ese la,
aún en su no toda, aún cuando dice que no se puede hablar de la mujer. Pero Lacan habla de la mujer como de el otro sexo, el goce otro. No le da consistencia a esa la mujer, no se presta justamente a hablar de ella. Pero también importa la cuestión de cómo se habla, cómo se habla. Lacan en el 73, voy a tomar algunas frases de la clase del 20 de febrero del 73, el seminario A1. Dice, está explicando algo y dice, bueno, lo que abreviando llamaré hombre y mujer. Ok, la mujer no existe, tacha la A. Cualquiera que se ubica en el no todo, cierra filas con las mujeres. Es lo que ocurre del lado de la mujer, que hay que leerse como no todo. Es decir, que hombre o mujer, quien cierra filas en el no todo, se ubica como mujer. Ahí tenemos un Lacan que deconstruye el binomio, ¿sí? Sigue Lacan. Esto define a la mujer justamente, con tal de no olvidar que la mujer solo puede escribirse tachando la. Sigue Lacan. No hay la mujer, artículo definido para designar el universal. No hay la mujer, puesto que por esencia ella no toda es. Este la es un significante al que le es propio ser el único que no puede significar nada y solo funda el estatuto de la mujer en aquello que no toda es, lo cual no nos permite hablar de la mujer, pero sigue hablando de la mujer. Solo hay mujer excluida de la naturaleza de las cosas, que es la de las palabras. Y hay que decirlo, si de algo se quejan actualmente las mujeres, es justamente de eso, solo que no saben lo que dicen, y allí radica la diferencia entre ellas y yo. Ay, Lacan. Aunque la mujer no existe, eso no le impide de hablar de las mujeres. No saben lo que dicen, a diferencia de él, que parece sí saberlo. Sigue Lacan. Hay un goce más allá del falo. Hay un goce de ella, de esa ella que no existe y nada significa. Bravo. Hay un goce suyo, del cual quizás nada sabe ella misma, a no ser porque lo siente. Eso sí lo sabe. Lo sabe, desde luego, cuando ocurre. No les ocurre a todas. ¿Y tú, Lacan, cómo lo sabes? Sigue Lacan. De ese goce otro, ellas nada saben. Las mujeres analistas, mutis. Tiene razón. Las mujeres analistas no hablamos de nuestro ser mujer analistas. Yo tengo ahí un escrito ahí en borrador de lo que es ser mujer analista en México. En México. Es algo, ¿eh? También va a homologar un poquito el goce femenino al goce místico, pero también va a poner a San Juan de la Cruz, que es un hombre que también se puede colocar del lado del no todo. Dice Lacan, ¿por qué no interpretar una faz del gran otro, la faz de Dios, como lo que tiene de soporte el goce femenino? Y luego vienen las fórmulas de la sexuación. Lacan va a introducir los cuantificadores de Frege y, como todo lo que echa a mano, los transforma introduciendo las negaciones de los universales. Y dice, todo ser que habla se inscribe en uno u otro lado hombre o lado mujer. Ya con ello se quita de una anatomía del sexo. La mujer veta la universalidad. Será no todo. Puede elegir, aquel que elija ser no todo puede elegir estar o no en la función fálica. Voy a compartirles la fórmula de la sexuación.
Me interesa, no voy a explicar ahora estas fórmulas, bueno, ahí sí, porque no tengo tiempo. Pero me interesa mucho la barra que va del lado hombre a, bueno, está en brasilero, tanto mejor, del lado hombre al lado mujer. Hay una barra que va del sujeto al pequeño a. El pequeño a está del lado de la mujer. Del lado de la mujer también tenemos el significante, el significante que tacha al otro, es decir, el gran otro barrado, y el la tachado, ¿sí? Pero me interesa este sujeto que está del lado del hombre, que Lacan va a decir que se quiere relacionar, cree que se va a relacionar con la mujer y en verdad se relaciona con este pequeño a que está del lado de la mujer, pero que no es la mujer porque ella no existe. El hombre se relaciona con su fantasma, va a decir Lacan. Entonces eso lo guardo para algo que va a venir después. Son las únicas definiciones posibles de la parte llamada hombre y de la parte llamada mujer para los que se encuentran en la posición de habitar el lenguaje. Ahí Lacan desmonta el binarismo, cualquier ser hablante es factible de ponerse del lado del hombre, del lado de la mujer, con lo cual desencializa la mujer y le dice adiós también a una biología. Freud, dice Lacan, dejó de lado qué quiere una mujer. Para Freud solo hay libido masculina. El goce del otro, en tanto podría serlo la mujer si ésta existiese. Dice Lacan, A está tachada, la está tachada, lo cual no quiere decir que baste la barra para que nada de lo tachado exista. Yo creo que esta es la respuesta que me brinda Lacan a mi duda de si el otro, aún barrado, se le da consistencia o se le quita consistencia, si a la mujer, aún barrada y todo, se le da o se le quita consistencia con la barra. Y es verdad, aunque digamos Dios no existe, Dios ha muerto, como decimos, a Dios lo sacamos por la puerta y entra por la ventana. Y también a la mujer, esta vocación de hablar de la mujer, aunque esté tachada, pues Lacan no deja de hacerlo. Pero también él hace sus neologismos que nos hacen destantearnos en cuanto al sentido. Por ejemplo, en esa misma clase va a usar muchas veces la palabra homosexual, pero la va a escribir con 2 M's de hombre. Entonces, todo eso me parece muy interesante para discusiones actuales de feminismos, transfeminismos y cuestiones de género. A ella se la maldice mujer, dice Lacan, se la alma dice, on la diffame, se la difama, que quiere decir también, digamos, es homófono, con se la dice mujer, se la difama y se la difalma, porque él está con la carta de Almor allí. Pues Jesús, yo creo que tú estás embebido con este seminario sobre el amor cortés también. Se la difama o la difalma. La más famosa, pero ahí viene femme también, se la difama, también está femme. Eso me parece muy interesante. Bueno, me encanta Lacan que dice estas cosas. Lo más famoso, la mujer afamada, es decir, amujerada, es que ha guardado la historia, es propiamente hablando lo más infame que puede decirse. Y va a hablar de Cordelia, perdón. Lacan es contradictorio, no se puede hablar de la mujer, pero no cesa de hablar de ella y de cómo no se puede hablar de ella. Las teorías, los conceptos son objetos que se echan a rolar en el mundo y que como todo tienen efectos reales,
estéticos y políticos. Afortunadamente el lenguaje no es el único registro de la vida. Vivimos en mundos heterogéneos, atravesados por múltiples registros, como dice Guattari, y la poesía también me gusta como ejemplo de cómo el lenguaje se puede ver trastocado. Aquí, Mal de aire, de Bruno Darío. ¿O acaso escogen las cosas su nombre con el pulso de sus formas, siempre cambiantes? La piedra escogió que la llamasen piedra. El lenguaje cayó en la trampa. La poesía siempre trastoca los registros, por lo menos esta. Y también debemos decir que la sesión de análisis también está atravesada por múltiples registros diversos, no solo el de las palabras. Es algo que también platicamos en Andamiajes en una de las últimas reuniones. ¿Sí? Mayet Viltar presentó una vez hace muchos años, en los 90, en un Place Publique, M. Butterfly, la película de Cronenberg. Yo no sé si la tienen en mente, es un hombre que se disfraza de mujer y en ópera representa a Madame Butterfly, y cuando este guapo Jeremy Irons se da cuenta que se había enamorado de una mujer que era un hombre, bueno, se le cae el mundo. Asumimos fantasmas sociales, dijo Mayet al terminar la película como único comentario. Esa frase a mí me quedó pensando cómo hay esos tránsitos entre lo subjetivo y lo social, los fantasmas subjetivos y los fantasmas sociales. Bersani va a hablar de un shaking, a diferencia de Lacan, para quien el fantasma es fijo y gélido. Los imaginarios sociales son construcciones en movimiento. El padre salva al hijo del goce de la madre. También hay este fantasma, la esquicia entre la madre y la mujer. Lacan va a decir, al fijar al niño a la madre, las reglas sociales hacen de ella el lugar de lo prohibido. La madre debe ser nutricia, el hombre no debe estar sin pareja, la mujer mucho menos. ¿Por qué caminas afeminado? Habla de otro modo. Son cosas que uno escucha en el consultorio y que trastornan las existencias, ¿sí? Halperin tiene una pequeña conferencia que la publicó Cuadernos Litoral en aquel entonces, en Argentina. ¿Por qué Diotima es una mujer? Él dice que Diotima es una figura retórica de Sócrates en el banquete. Y Halperin extiende esto a la mujer como figura retórica del discurso masculino. La mujer como enigma, misterio, es un fantasma masculino. Allí es donde les evoco la flechita que va del sujeto lado hombre en las fórmulas de la sexuación de Lacan hacia el pequeño a que está del lado de la mujer. Alush va a decir el hombre no coge con otro, sino con su fantasma, citando a Lacan también. En Grecia había los roles sexuales activo y pasivo, aunque Sandra Beringer últimamente desmiente que los roles sexuales en Grecia hayan sido tan fijos. El rol activo se le masculinizó, al rol pasivo se le feminizó en Occidente. ¿El psicoanálisis habrá contribuido a estos deslizamientos? Lacan desarma estos imaginarios con su La mujer no existe. En el mismo seminario Ancor, del lado del hombre, pasa con una flecha al lado femenino y pone al sujeto del lado del hombre y a la mujer como del lado del fantasma del hombre. Esto concuerda con la idea de Halperin, en el sentido de que la mujer como pequeño a
es un fantasma masculino, la mujer como objeto. Alush también ve esto de algún modo hace muchos años en un seminario que dio en San Miguel de Allende, cuyo título me resonó mucho y sigue siendo tan actual, la vía androcentrada de encontrar a la mujer. ¿Sí? Digamos que como siempre hombres hablando de mujeres, de eso pues ya tenemos demasiado. También tiene su escrito Homenaje a la mujer castradora de los años 90, creo que lo publicó Graciela en Grafías de Eros, o en alguna litoral más bien salió publicado. Homenaje a la mujer castradora, pero ahí no nos rindan tantos homenajes, digo yo. Los feminismos y el transfeminismo de hoy plantean interrogantes al psicoanálisis, por lo menos a mí, inscrita en esta práctica y habitante de un lugar. Donde vivo existe una ola de feminicidios que no ha cesado desde los años 90. La cuestión de clase, de frontera y de misoginia se mezclan. Las maquiladoras, muchachas jóvenes y pobres que venían a trabajar a las grandes fábricas textiles del norte de México, donde los gringos iban a divertirse, fueron las primeras víctimas de esta escalada. ¿Cuáles son los resortes de la opaca misoginia? La mujer como continente negro no es un invento del psicoanálisis. Los historiadores de Grecia y de Roma, aquí me baso sobre todo en Pascal Quignard, en Calam, y sobre todo en el texto de Alush, para introducir el sexo del amo, un largo artículo que salió en una litoral de Córdoba, también muy extraordinario porque él conjuga muchos historiadores, y también a Halperin, que es un gran helenista. La pasividad ya era un punto de horror en el sexo en Grecia, incluso era motivo de castigo. Había restricción y pérdida de los derechos ciudadanos, el hombre sexual adulto no podía gobernarse a sí mismo, entonces no podía gobernar a nadie. Occidente identifica la pasividad con la mujer, convirtiéndola entonces en un punto de horror. También hay que notar de paso el hecho de que la pasividad sea condenable como deshonrosa y vergonzosa es señal de su atractivo. Eso lo vemos por todos lados. El atractivo de la pasividad, la servidumbre voluntaria, el masoquismo erógeno, historia de O, Sade y compañía, pues hay muchos ejemplos y basta ver alrededor. Está por ganar Trump, bueno, la servidumbre voluntaria está a la orden del día. Ahora bien, repudiada, la mujer es también objeto de adoración, fetiche, ideal para los hombres y para las mujeres. La mujer deslizada hacia la pasividad viene a un lugar de objeto sexual y a la vez de repudio. Freud hablaba del horror a la feminización en el hombre, algo muy criticado por Bersani y la teoría queer. Pero también la mujer es ícono de belleza, causa inacible, modelo de imitación, también de burla y de abyección para todos los sexos. También para las mujeres. Sospecho que incluso en la homofobia rige una misoginia a la base. Ideal y abyecta a la vez, la mujer, más allá del género y la anatomía, es el lugar de un vacío, un agujero en lo sexual. Y ya sabemos el horror que nos da el lugar de un vacío. La mujer como punto cero abismal. Una mujer, dice Marguerite Duras, es algo insoportable para los hombres y para las mujeres. Incluso en la comunidad gay, el hombre gay muy afeminado, el muchacho muy mariquita, es motivo de burla, es motivo de vergüenza. Todo lo que se erige es fálico. El modelo macho, en cambio, es atractivo y es prestigioso para los hombres y para las mujeres. Pero la mujer también, nos dice Lacan, puede ser falicizada. Él va a hablar de la mascarada. Respecto de las transiciones de género, yo he notado que
cuando la transición es de mujer a hombre, este hombre que ha transicionado es más respetado que cuando es al revés, que cuando se transiciona de hombre a mujer. Si con Donna Haraway nos preguntábamos qué historias nos contamos, con Sayak Valencia nos preguntamos qué visiones nos formatean. Ella nos abre los ojos en cuanto a su visión de lo que vemos, un enfoque desde lo visual. La mirada es un corte sobre el mundo y Sayak nos devuelve lo que ve de una forma vital. En ella no hay muchas teorías argumentativas. De algún modo es como un, hey, vean, hay esto, hay esto, hay esto, ¿sí? Y su modo de ver, al menos para mí, me hace abrir los ojos. Como dice Juan Carlos Piegari en el texto que publica Lateral de Opacidades, ella se ocupa del campo escópico, ¿sí? El texto Transfeminismos, Erótica, Gordi y Transfeminismos. No, Capitalismo, Gore y Transfeminismos. Aquí está la referencia. Bueno, está en el... No me acuerdo el título exacto, está en el argumento. Gracias, Javier Macías, si estás aquí, por haberme pasado el audio de Sayak, el audio de su intervención en Córdoba, su conferencia Hemos sido engañados. Sayak, transfeminista, dice: en la caravana de migrantes, el hombre asediado deviene mujer todos los días. Los transfeminismos atraviesan el binomio. El hombre migrante feminizado desencializa la palabra mujer. Dice en esa misma conferencia Sayak Valencia: no nos atrevemos a decir lo que vemos, pero lo vemos. No hay palabras para decirlo, pero lo veo. Y no necesito que nadie venga a decirme lo que estoy viendo. No soy genial, solo veo y desobedezco. Sigue Sayak: a México no le interesó la frontera hasta que todo México se fronterizó. Hoy en día en todo México los feminicidios están a la orden del día. Hay 10 mujeres, iba a decir más de 10 mujeres asesinadas al día en México. Pues sí. Sayak va a retomar a Susan Sontag, que un libro también que yo había leído extraordinario, que se llama Ante el dolor de los demás, un pequeño librito, donde ella habla de la glamorización de la violencia. Cuando se trata de una mujer, yo creo que la violencia se espectaculariza mucho más. Alicia Gaspar de Alba, en 2011, en Ciudad Juárez, un evento que hicimos, en Sangre en el Desierto, una novela imperdible, la empiezan a leer y no pueden parar hasta terminarla, créanmelo. Ella dice que es una novela antidetectivesca porque no tiene final. Las novelas detectivescas tienen un principio, un enigma y un final. Aquí no hay final porque los feminicidios en México no tienen fin, ni tienen tampoco lógica, una lógica. Ella cuenta en ese libro que en los semáforos, porque yo le pregunté si esto era cierto y me dijo que sí, que en los semáforos vendían Barbies tipo hechizas en Ciudad Juárez en los años 90, que las voceaban como las maquilocas. Aquí las maquilocas eran significante que junta maquiladora, que es obrera textil, y loca. Yo llegué a Ciudad Juárez muy ingenua respecto de los feminicidios. Mi espíritu iba un poco en el sentido ridículo, la verdad, me da vergüenza decirlo, pero yo decía, bueno, podemos seguir haciendo énfasis en el término feminicidio, llevada por las tramposas estadísticas. Había descuidado, yo decía, bueno, había descuidado lo femenino como significante, ¿sí? Y recuerdo que le dije a Salvador... Perdón, Susi, te cuento, te aviso que ya estamos en el horario más o menos que habíamos pactado. Así que muy bien. claro.
Es una pena porque la verdad Ah, bueno. Bueno, entonces me quedo aquí. Si quieren, tal vez en la plática haya chance de terminar que- estas cuestiones, ¿sí? Ujú. Muy bien, gracias, Estela. No, por favor, no quería, verdaderamente no quería decírtelo, pero bueno, nos pasamos bastante más de lo que habíamos hablado, pero estaba súper interesante, pero imagino que las preguntas van a salir cosas. Sí, eso es Para que pueda seguir. súper interesante el recorrido. Muchas preguntas, quizás me voy a abstener para dar también lugar a quienes vayan a participar. Quiero decir algo porque estoy recibiendo varios mensajes de gente que no ha podido ingresar. El Zoom ha puesto un límite de 100 personas, hemos superado las 100 personas, dejan entrar un poquito más, pero después cortan el ingreso. Así que bueno, es algo que nos excede, y sé que hay gente, porque me está mandando un mensajito, por ejemplo, Graciela, que no ha podido conectarse. Pero bueno, así son las cosas. Susana, fantástico. Me parece que hablar de estos temas lo ponen nuevamente en la posibilidad de volver a plantearlo y volver a plantearlo y volver a plantearlo. Y creo que esta es la fertilidad. El título de la presentación, el feminismo interrogando al psicoanálisis, sí, claro que lo interroga, porque es un producto masculino. Pero bueno, Sí, vamos a ir vamos a a las las preguntas. preguntas. Por favor, las escriban en el chat quienes quieren intervenir, así tenemos el orden, porque hay mucha gente, y les voy a pedir, por favor, que no sean más de 2 minutos el tiempo de quien intervenga. ¿Sí? Vamos a ser un poco estrictos, aunque sea incómodo y molesto por mi parte, pero nos ha pasado en otras oportunidades que cuando hay mucha gente, el entusiasmo hace que hablen más y después hay gente que queda con ganas de hablar, y la idea es que hablen la mayor cantidad de personas posibles, ¿no? Así que 2 minutos vamos a contabilizar, ¿sí? Jesús. Gracias. Gracias, Susi. Qué pena que hayas tenido que cortar, estaba interesantísimo. Ni modo, así es esto. La pregunta rápidamente. Dijiste casi al principio de tu presentación y repetiste la frase una vez más, lo que es ser analista mujer en México. ¿Qué es ser analista mujer en México, Susi? Pues digamos que yo los 3 lugares donde viví, que han sido Buenos Aires, París, México. Y he tenido experiencia como analista solo en México. En Buenos Aires muy poquito, en París no. Fue trabajo institucional. Pero son 3 culturas muy, muy diferentes. Y tal vez se puede asemejar un poquito más la cultura de Buenos Aires, que es una ciudad muy europeizada, a París, pero México para mí ha sido otra cosa. Yo creo que también el ser analista mujer está marcado por una cultura muy, muy machista, que en México es un poco más exacerbada que lo que puede ser en Buenos Aires o en París. Y he tenido experiencias de que muchas veces, para hacer el cuento corto, los hombres, hombres que les cuesta analizarse con mujeres, porque el quebrarse ante una mujer o ponerse a llorar o ponerse en un... me ha tocado que han venido, recuerdo mucho un caso, alguien que viene muy fuerte, muy macho, muy casi me dio miedo a mí porque venía, trabajaba en gobernación y bueno, vino armado en todos los sentidos. Y vino solo una vez, pero yo casi no hablé. Pero a medida que él hablaba, él mismo empezó a hablar de cómo él mismo había sufrido maltratos en su infancia y del hombre macho que vino porque su mujer lo mandaba, porque si no iba a analizarse, se iba a divorciar porque era golpeador y alcohólico. Pues a medida que iba hablando, él se fue convirtiendo en pues parecía un niño que necesitaba un abrazo, que necesitaba amor, y, y lloró y ya no volvió. Y yo siempre pensé que lástima, porque él no pudo volver. Pero no fue el único, ese fue
un encuentro así muy, digamos, como muy tal vez icónico, ¿no? Pero sí, yo creo que ser analista mujer en México no es lo mismo que ser un analista hombre. Creo que el hombre retrocede ante quebrarse, angustiarse, eh, de fallecer como hombre ante ese imaginario que tiene enfrente, que para él es una mujer. Porque en verdad uno es analista, hombre, mujer, lo que sea, pero en el imaginario yo soy una mujer. Bueno, gracias. Acá también, Susi, te cuento. Pero bueno, Yasmín, no sé si se dice así, Jazmín, quería intervenir. Yasmín, ahí está. Sí, buenas noches, Yasmín. Pues gracias, Susana, mucho gusto. Yo soy de Tabasco, México, pero radico en Jalapa, Veracruz. Esto lo menciono porque creo que esta gran charla que nos has compartido para pensar cómo el lenguaje no solamente nos posiciona a veces en un espacio, sino nos hace pensar que a veces solo ese espacio existe porque es el único nombrado, ¿no? Y pensar en psicoanálisis y pensar en las psicoanalistas, creo que no es algo común, no es algo tan sencillo, y poner ese término como al frente es como desterritorializar el psicoanálisis, y ponerlo en español es como llevarlo a todas las periferias, ¿no? Por eso decía de dónde nos escucha cada una y cada uno de los que estamos aquí. Entonces, bueno, ya preguntó Jesús que era ser una analista en México. También eso me lo preguntaba como para decírtelo a ti, pero además de eso, a ti, ¿qué experiencia has tenido ahora en este trayecto como de pandemia, que a todos nos ha movido en distintos sentidos, eh, con este trabajo, o cómo lo compartes, además de plataformas virtuales, o sea, cómo continuar este trabajo de mover el lenguaje que está como por encima, a veces nos atraviesa, pero cómo ha sido tu experiencia al compartirlo, ¿no? ¿Cómo sientes que ha sido esta transmisión? Si en las charlas de repente hay muchísimos más compañeros, y las compañeras como que se abstienen de comentar algo, o no, como esta posición donde como analistas esperaríamos que hubiera una escucha como más amplia, sin importar el sexo o el género, pero creo que a veces de repente sí importa. Entonces, no sé, a ti Yasmín, has tenido varias charlas, ¿qué has experimentado? Gracias. Gracias a vos, Yasmín. Susana. Sí, pues brevemente, como les digo, digamos, el psicoanalista es analista, hombre-mujer es un imaginario, pero que al mismo tiempo funciona en lo real, ¿verdad? Entonces, pero más allá de la experiencia clínica, también en cualquier ámbito uno ve, yo creo que les comenté en algún andamiaje que en una época hice una encuesta, ¿cuántas analistas mujeres hay? Y ¿cuántos pacientes, quién se analiza más, mujeres o hombres? Una estadística un poco tonta también, igual de un imaginario binario, pero bueno, y pues se analizan mucho más mujeres, y sin embargo uno ve los directores de escuela, directores de revistas, directores de editoriales, los que están a la cabeza de las instituciones psicoanalíticas, son hombres en su mayoría. Entonces, ahí tenemos también el psicoanálisis atravesado por coordenadas culturales, imaginarios, fantasmas sociales que permean al psicoanálisis mismo, que no escapa a los lugares donde vivimos y que
pues no estamos exentos ni estamos puros de esas cosas. Eso me pareció muy increíble. Se analizan un 70% de mujeres contra un 30% de hombres, y a la cabeza de instituciones, revistas, editoriales y demás, quienes tienen el poder, el dinero, la convocatoria de hombres y de mujeres son los hombres. Un hombre se para, dice 2, 3 cosas ante el pizarrón y a una mujer, bueno, tienes que echarle muchas ganas para que pues vean que hay algo que decir. Todavía es así, todavía. No sé por cuánto tiempo, así que hombres, agárrense. Lo permitamos, Susi. Ándale. ¿No? Digo, nada más. Bueno, a ver, Erika Saldaña quiere participar, pero Ángel, Rocío y otras personas están diciendo que termines una anécdota. Parece que te interrumpí justo yo, pero yo realmente cuando te dije era para que termines de decirla y después parar, pero parece que, bueno, todos nos quedamos con las ganas de escucharla. Porque me quedé a la mitad, es que cuando llegué a Ciudad Juárez, es muy, yo decía, bueno, como muy ingenua, muy tonta, la verdad, les digo, me da pena. Pero como si matan muchísimo más hombres que mujeres, ¿por qué hablamos de feminicidio? Yo todavía no estaba tan empapada en el tema, aunque yo misma convoqué a ese encuentro con Salvador Cruz cuando mataron a Marisela Escobedo, de quien hay un documental hoy en Netflix que se los recomiendo, con quien yo había compartido un cuarto de hotel en 2007 en Mazatlán, en un evento sobre diversidad sexual. Nos pusieron en el mismo cuarto y hablé mucho con ella, y ella me dijo me dice, por suerte, dice, sí me amenazaron, pero nunca le hicieron nada a mi familia. Al año siguiente matan a su hija, agarran al asesino, lo dejan suelto. Marisela se encadena en Gobernación de Chihuahua y ahí la balacean. Cuando vi eso en los periódicos, le dije a mi amigo Salvador, hagamos algo. Yo estaba escribiendo sobre sadismo, masoquismo. Dije, basta de escribir, hay que ir a donde la cosa se produce. Y ahí llegué a Ciudad Juárez en un evento que, debo decir, las feministas más brillantes y académicas, como Beatriz Preciado, como Virginie Despentes, como la misma Marta Lama, que yo la invité, le dije, vente. Me dice, no, tengo que hacer mi tesis de doctorado. Beatriz Preciado, que era en esa época Beatriz, me escribió muy amable, qué admirable lo que hacen, pero es que tengo mi agenda académica llena. Yo quería decirle, no manches, eres Beatriz Preciado, es un evento en Ciudad Juárez, o sea, pero bueno, no dije nada. Obviamente, llegando le dije a Salvador Cruz, con quien hice este evento, él es investigador en el Colegio de la Frontera Norte, le digo, bueno, ¿por qué hablamos tanto de feminicidio y de misoginia si están matando muchísimos más hombres que mujeres? Respuesta: feminizan los cadáveres masculinos, introduciendo objetos en los orificios, dibujando senos. Allí está también la misoginia. Fue la respuesta de Salvador, que se ocupa de pues de masculinidades, ¿sí? Y por supuesto tenía razón. Ese era el fin del comentario que quedó. Bueno, gracias, Susi. Bueno, Erika Saldaña y después Eduardo quiere preguntar. Erika. Buenas noches. Hola. Buenas noches, muchas gracias. Saludos, Susi. Es un placer escuchar este tema. Sí me gustaría como que profundizaras un poco en ese acercamiento que tendría el psicoanálisis en una lectura crítica hacia el capitalismo gore. Y pensando en la respuesta que le dabas a Jesús sobre el ser psicoanalista mujer, pensaba un poco desde Rita Segato, cuando dice que también los hombres son víctimas de este capitalismo, ¿no? Entonces, no todos los hombres lloran con otro hombre, porque también son víctimas, ¿no? De ese, digamos, patriarcado, que es como un sistema, como dice la misma Rita Segato, siguiendo a este peruano Quijano, dice, pues es un sistema colonial patriarcal, ¿no? Entonces, no sé, lo pensaba por ahí. Gracias, saludos. Sí, gracias,
Gracias, Erika. Efectivamente, yo también creo que los hombres, por supuesto, acá la cuestión de la mujer víctima es terrible también, porque hay una erogenización de la mujer en el lugar de víctima que nos refuerza en el lugar de víctima. Eso obviamente no sirve. El hombre es víctima del patriarcado y del capitalismo. Yo no quisiera ser hombre en este momento, francamente, ni en ningún otro momento, porque el hombre tiene que ser varonil, tiene que ser aportador, tiene que ser un poco violento, tiene que mostrar su hombría en todo momento, te guste la chava que tienes enfrente o no. Digamos, hay una violencia sobre los hombres, tal vez no tan visible, pero es muy apremiante esta sociedad falocentrada y cómo Occidente ha hecho del falo su monumento, y el hombre cae de rodillas, víctima eso mismo, de ese mismo patriarcado, que él no puede más que promover, porque está mal visto que no lo haga. Entonces, la posición del hombre heterosexual hoy en día, yo no quisiera estar en su lugar. Es muy apremiante. Por supuesto, también es víctima del sistema, sin duda. Bueno, me dice Estela desde un costado que ahora me toca a mí hacer una pregunta. Son dos. Una es porque, bueno, te conozco hace tiempo y me atrevo a hacerte esta pregunta. Por ahí es descolgada, Susana, pero bueno. ¿Por qué te has puesto corbata? Porque me aburren las conferencias serias y me gusta disfrazarme. Luego la gente dice que soy lesbiana, hay mucho prejuicio. Luego te pones a estudiar la teoría queer y la gente, ay, dicen que sos lesbiana y que andas con fulano. A mí no me importa lo que digan de mí. Gracias. Pero pues un poco de espectáculo, mucha seriedad, ¿no? Y como saben, a mí me gusta el teatro también. Descubrí mi verdadera vocación un poquito tarde, pero nunca es tarde. Entonces, bueno, se juntó mi feminismo con mi vocación teatral. Fabuloso, aparte te queda muy lindo, Susi. Te cuento que estuve mirando las personas que están participando, que son 100 personas, y hay una gran mayoría de mujeres. Te cuento, ¿no? Con lo cual corrobora lo que vos decís. Yo creo que no es solo el interés del tema, sino el intento así de participación o la participación en lo que son temas de psicoanálisis. Y por mi lado, y ya le dejo la palabra a María Teresa Priego, que pidió hablar, que me encantó como pensaba como uno lee Freud, lee Lacan, y va leyendo estas cosas que vos hoy mencionabas, y uno lo lee y sigue leyendo. Pero como hiciste vos, que ponerlas todas juntas, uno al lado del otro, la verdad que es perturbador escuchar no sé, ese feminismo, esa misoginia de parte de lo que uno lee que no se da cuenta. La verdad que es fabuloso el trabajo que hiciste, como te dijo Eduardo al principio. Bárbaro, brillante. Bueno, María Teresa Priego. Sí, lo que quería preguntarte, Susana, es qué hace ahora el psicoanálisis con estos feminismos ante los cuales ya no se puede hablar de diferencia sexual, es totalmente inadecuado, es binario y espeluznante. ¿Y qué hace también con ese punto donde ahora para definirme tendría que decir soy una mujer cis? Cosa que en lo personal no estoy dispuesta a asumir, me parece una imposición, pero con todas estas especies de complicaciones donde una mujer que fisiológicamente es mujer, entonces ya no se sabe cómo nombrarnos, qué somos, seres menstruantes, hay una cantidad de propuestas, bueno, la mejor es soy cismujer. O sea, tengo que definirme desde lo trans para no ser discriminadora. Creo que esto está planteando muchos problemas dentro de los feminismos y hay una masacre en los movimientos hacia adentro que tiene que ver con esta manera de nombrar. Yo me quedé en el feminismo francés de la diferencia, entonces te imaginarás mi crisis.
Pero bueno, ¿cómo ves todas esas nuevas posiciones? Gracias, María Teresa. Gracias. Pues sí, muchas gracias, María Teresa. Yo creo que ahí vi la respuesta de Eduardo Olvera, que yo estoy de acuerdo. No es necesario definirse, incluso desde el psicoanálisis cada uno es uno. En la plática que dio ay, ¿cómo se llama? Fernando Barrios en Andamiajes, también tocábamos estos temas bueno, la comunidad queer, pero bueno, para el psicoanálisis todos somos queer, cada quien es uno y es raro y es inadecuado y nos da vergüenza ser quienes somos. Es verdad que uno ve que se la pasó bravo la comunidad gay, la comunidad lésbica, muy señalado, mucho más que cualquier persona heterosexual o lo que fuera. Hoy en día el activismo trans, que en México es primer país en asesinato de chicas trans, muchas veces en manos de aquel que se las lleva al hotel, y por eso la película Un lugar sin límite me encanta, ¿sí? Porque es el macho misógino que le gustan los hombres, pero los hombres disfrazados de mujer, o los hombres afeminados, pero terminan matando a ese objeto del deseo porque es inadmisible para ellos mismos, por este machismo que decíamos, en el que ellos mismos están atrapados. Es inadmisible asumir un deseo así, entonces terminan matando a la chica trans. Entonces ya no hay abecedario para decir la comunidad LGBTQ, ya no alcanza, porque la diversidad. Y ahí también quiero decir que hay algo de vuelta. Yo creo que hay que reconocer al psicoanálisis de la escuela lacaniana, porque hace 30 años la escuela lacaniana publicó los clásicos de la erotología moderna. Empezó a publicar a los teóricos queer, Bersani, Halperin, Vernon Rosario, Jonathan Katz, una serie de cantidad de textos que los franceses no conocían y no les interesó, porque hoy me dice Gabriel que el depósito de la escuela está lleno de libros. Entonces, también hay un desconocimiento del lado del feminismo y de la teoría queer hacia el psicoanálisis. Cuando vimos la conferencia de Paul Preciado, que dio ante los 2000 psicoanalistas en la Escuela de la Causa Freudiana en París, diciendo, es la primera vez que veo que el psicoanálisis se acerca a la teoría queer, y uno dice, momentito, la escuela lacaniana desde los años 90 viene publicando a los teóricos queer, y viene acogiendo a los gay and lesbian, y Alush tiene todo un trabajo hecho, él es el director de los clásicos de la erotología moderna, textos como Proust lesbiano de Elizabeth Leidenson, bueno, el mercado sadomasoquista, bueno, cantidad de textos. Entonces ha habido un ninguneo, a mí me dieron ganas de escribirle a Preciado y decirle, oye, espérate, porque ahí al final de ese encuentro, sellamos el pacto del psicoanálisis con la queer theory. No, Mayet Viltar la invitó 2 veces, lo invitó, ya es Paul Preciado. Ven, él me gusta también, porque él inicia esa conferencia diciendo, todos estamos en una jaulita. Yo también estoy en una jaulita, dice Paul Preciado, un poco contestando a la pregunta de María Teresa Priego. Cada uno está en una jaulita y al mismo tiempo cada uno tiene una diferencia, ¿verdad? Cada uno es excepcional. Y de todo lo que es del orden de la vergüenza, de la inadecuación, de un sentimiento de ridiculez, de inadaptación, lo tenemos todos. Todos. Que alguien diga quién no sintió el trágame tierra, ¿verdad? Esa inadecuación, eso que no encajas en ningún lado. Entonces, también por eso mi corbata hoy, un poco, bueno, es hombre, es mujer. Yo soy como Gloria Trevi, que voy a hacer siempre lo que quiero. Pero es un poco
Es un poco eso, sí. Es que la nominación es terrible, un poco volviendo a la pregunta de María Teresa, el combinarnos a tener que nombrarnos ser algo, ¿verdad? El texto de la epistemología del closet que publicó Graciela Graham en Grafías de Eros, de Mónica Wittig, es imperdible en eso. Ella ya escribe sobre eso en los 90, finales de los 80. Bueno, gracias Susi. Te cuento quienes quieren participar. Las nombro: Elga, Alicia y Zulema. Y les cuento a todos, a los que no lo están viendo, que el chat está muy activo. Te cuento, Susi, que esto ha generado una catarata de intervenciones en el chat, y a todos les digo que se queden tranquilos para quienes no lo estén leyendo, y para vos misma, Susi, porque tal vez no puedas hablar al mismo tiempo seguramente, porque va a quedar guardado el chat, así que en todo caso después te lo envío para que vos veas, y si querés decís algo a quien sea, y bueno, por ahí te sirva, ¿no? Y para los demás también les sirva leerlos. Entonces, Elga. Bueno, primero gracias, muchas gracias, no como una formalidad, sino como un acto, digamos, que quisiera que fuese un acto, porque uno cuando escucha hablar de esta manera siente, por lo menos a mí me acontece, que siento la resistencia en algún momento. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Que siento la resistencia en algún momento, y también siento que puedo hacer alguna pregunta en tanto objeción, pero que otras me aparecen como resistencia, y también siento el alivio de que podamos interrogar el psicoanálisis. Todo eso acontece cuando escucho esto, así que gracias. Lo que quería preguntarte, Susana, es esto. Mira, vos dijiste en algún momento, así como al pasar, algo que me pareció maravilloso, es que dijiste que las teorías también son una prescripción. ¿Lo recordás? ¿Te acordás que dijiste en algún momento eso? Y eso me evocó que muchas veces, mientras estoy tratando de transmitir psicoanálisis o de estudiar psicoanálisis o de tratar de entenderlo, para decirlo de alguna manera, pienso que, claro, que por supuesto que también al escribir algo estamos prescribiendo. Entonces, me parece que una cosa es prescribir y otra cosa es leer, pero que es inevitable leer sin prescribir. Es decir, que en el mismo momento en que se lee, algo se está prescribiendo porque se está escribiendo en ese mismo movimiento. Entonces pensaba, si no crees, esta es la pregunta, si el psicoanálisis, porque estamos hablando en este caso de esto, además de leer y entonces prescribir, no tendría que tratar de estar un pasito hacia lo que provocaría la modificación de esa determinación. Un pasito en el sentido de que acompañe a la estructura de determinación, que lea, pero que también acompañe a cierta modificación al ras de la estructura. No sé si soy clara. Gracias. Gracias, Elga. Yo pienso, no sé si entendí bien, Elga, te agradezco, pero si entendí, yo creo que el psicoanálisis hace lo que puede, ¿verdad? Sí. Pues no le podemos pedir respuesta y que se comprometa y se enganche en todo, ¿verdad? En todos los trenes. Ahí a veces yo veo disidencias en la escuela que me gustan, esas disidencias. Bueno, yo veo el esfuerzo, como decía, de Lacan por dejar de prescribir, desarmar una narrativa teórica. A él le daba horror ser recuperado por la filosofía y que él se convierta en un sistema de pensamiento. Creo que su enseñanza oral ya de por sí habla de eso. Él escribió poco y habló mucho, ¿verdad? Y eso también en un hablar en donde que era también algo muy performático, ¿sí? Si uno lo ve a Lacan en los videos, era un actor, él agujereaba en acto lo que decía, quitando sentido a los enunciados. Eso es hacer algo, ¿sí? Me gusta el libro de Shoshana Feldman, que hablando de Austin dice cuando decir es hacer. Y él transmite en actos, y en muchas ocasiones, la vez pasada también en Andamiajes, hablábamos de cuando él repartía figuritas y repartía el objeto A y sus restos topológicos. La topología, el álgebra, también es hacer algo, es desmontar esta teoría prescriptiva. Ahora bien, dentro de la escuela, por ejemplo, yo veo que está la línea de Mayet Viltar
muy apegada a una actualidad y a un psicoanálisis interesado en lo que ocurre, es decir, el sistema del capitalismo, en las instituciones educativas, en los feminismos, en Abierta. Bueno, ella fue la primera que publicó a Donna Haraway en francés, y cuando Donna Haraway ya era una star, y las feministas le organizaron su presentación del libro, Mayet me contó que a ella le dieron una patada, o sea, las feministas no quisieron saber nada de ella, pero ella no se enojó, me dijo, es un deporte. Digo, porque las cosas van en ambos lados, ¿sí? También hay un ninguneo de parte del feminismo a este psicoanálisis que está fabricando de algún modo la escuela, o que ha intentado, que ha caído un poco en vacío, como les digo, los depósitos están llenos de los libros de la teoría queer y de decir cómo. Entonces, está por ese lado Mayet. Y por otro lado a Luz, que cada vez que uno le pregunta, hey, bueno, le pregunta a uno del malestar en la cultura, del capitalismo, de las manifestaciones, del feminismo, él se niega a responder. Y yo creo que él quiere preservar, me parece que él lo dijo, o yo lo interpreto así, él quiere preservar la práctica singular del psicoanálisis, es decir, el psicoanálisis como una práctica, no como una todología que va a dar respuesta a todo. Y las dos me parecen muy interesantes. Mayet, muy pegada a lo que ocurre, a, digamos, una posición crítica desde el psicoanálisis al sistema que vivimos, y a Luz preservando una práctica que es incomparable con ninguna otra. Y también a Luz hay un video que de una vez que fue a Montevideo, creo la última vez que fue, y los chicos le preguntan en la universidad, oiga, por favor, le insisten mucho en que él se pronuncie qué piensa sobre el cambio de género, las operaciones, las cirugías para cambiar de sexo. Y él se niega y se niega a responder, porque él no quiere responder sobre esas cosas. A él le interesa el psicoanálisis como práctica. Y tanto le insisten que al final respondió en una respuesta que me pareció muy interesante, porque yo digo, esta es la respuesta psicoanalítica en verdad, como que al escucharlo digo, ay, yo pienso lo mismo, pero no me había dado cuenta, bueno, lo tuvo que decir, él lo tuve que escuchar. Él dice, bueno, es que uno no puede saber lo que quiere ser. Hoy queremos ser mujer, luego queremos ser hombre, luego me pareció como descomponiendo la idea de la identidad, como si la identidad fuera, yo quiero ser esto. Entonces, y también es cierto, luego uno ve en algunas chicas trans que luego hay un titubeo en cuanto a la identidad de género, no se sabe bien si quieren ser hombres, si quieren ser mujeres, si quieren volver a lo que eran, porque la identidad es algo inestable, como todo, es móvil. Entonces, bueno, me pareció interesante, pero la verdad no sé si contesto, Elga, o si me fui para cualquier lado. Contestaste, muchas gracias. Gracias. Bueno, les digo quiénes están para hablar, ¿sí? Que levantaron la mano, se anotaron. Alicia, Zulema, Raúl y José Eduardo Olguera. Son muchos, verán y verán Laura, así que les pido, por favor, los 2 minutos, no más de 2 minutos cada uno, ¿sí? Entonces, Alicia. Alicia. Bueno, Susana, cortito, en la propuesta decías algo así como que en el cuerpo estaría el centro de la violencia. Y yo relacionaba que Preciado dice que el cuerpo es el cuerpo infantil, es el lugar donde se marca, donde queda marcado esas normativizaciones. Y con este señalamiento, esta pregunta que te hace Eduardo sobre la corbata, recuerdo que en algunas entrevistas que hace Sayak Valencia, ella se presenta con bigotes.
como una performance. Quería, si querés decir algo, si podés decir algo, esto del cuerpo y esto de esta, bueno, esto de los bigotes y no sé por, y también podría relacionarlo de la corbata. Bueno, no sé. Gracias, Alicia. Más allá de una cuestión así performativa o a lo mejor teatral, pero me parece que en relación a la intervención anterior, algo de esto de si queremos ser mujer, no mujer, hombre, bueno, esto. Gracias. ¿Querés decir algo, Susi? Sí, no, nada más, bueno, un poco el bigote de Saya, que también en una época ella se pintaba bigote y era su performance, es un poquito una provocación, ¿verdad? Uno espera una mujer y viene una mujer con bigote. La mujer se puede poner bigote, la mujer se puede poner una corbata y eso no le quita ni le pone, más que el bigote o la corbata. Sí, o como una vez tenía que hablar de postizos, de los postizos, la canabla de los postizos en el seminario 4 y me fui con pestañas postizas. Es que a veces es mejor actuar que hablar. Es más divertido, ¿sí? Y le quita y desmonta también toda esa semántica, esa retórica, esa seriedad del lenguaje. Respecto de los cuerpos, yo creo que, bueno, hay todo un imaginario, hay toda una parte que ya no me dio tiempo de exponer, que tiene que ver con la espectacularización de la violencia sobre los cuerpos femeninos, así como la violencia sobre las mujeres hace espectáculo. Y entonces la línea MAC, por ejemplo, iba a mostrarles unas fotos. La línea MAC, esto me enteré por Sayak, ella lo menciona y yo luego estuve indagando. La línea MAC de maquillaje le tuvo que pedir perdón a México porque en 2014 sacó una línea de maquillajes borderline quinceañera, que no, como no tiene ñ, se llamó quinceanera. Y entonces eran todos, se llamaba borderline, quinceañera, maquillaje, mujer fantasma. Ahorita les comparto unas imágenes de esto. Esta, aunque sea, ay, no. Entonces, le tuvieron que pedir perdón porque hay una espectacularización de la violencia que tiene que ver con justamente que apunta al cuerpo femenino. Esta era la línea MAC, y hay otras fotos también aquí. No sé si las ven. Sí, sí, se ve bien. Línea quinceañera, línea border town. Ah, creo que esta ya la pasé, ¿verdad o no? No. Mac le tuvo que pedir perdón a México. Entonces, la violencia sobre el cuerpo femenino, la violencia tiene algo de espectacular. Ahí tanto Freud como Lacan como Sade nos dan algunas claves para pensarlo. Pero sobre el cuerpo femenino es tanto más espectacular. Hay un erotismo sobre la violencia hacia la mujer. Por eso la victimización de la mujer ahí refuerza un lugar de sadismo, si la mujer se victimiza. Por eso me gustan las consignas de las marchas feministas en México cuando dicen somos malas y podemos ser peores. Dicen, no sé si en Argentina, en otros lados también. Somos malas y podemos ser peores. Es un modo también de salirse de ese lugar de no somos las víctimas. Sí, bueno, Zule, después Raúl y José Eduardo, ¿sí? Así acotaditos, y ahí terminamos por el horario, pero el chat queda, como les dije. Sí. Mi pregunta no sé si puede ser contestada rápido, porque más que nada es como una interrogación fuerte. Hola Susi, gracias. Hablando de la mujer analista en México, dijiste que quedaba pegado algo del feminismo a ser lesbiana.
por qué se te ocurre que se produce ese acople, digamos, ¿no? No sé, Zulema, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé, para mí la cultura mexicana, aunque hace 30 años que vivo aquí, debo decir, es muy enigmática, muy, muy para mí. Yo he notado que de pronto me puse a trabajar sobre feminismo, sobre teoría queer y se empezó a correr la voz de que yo era lesbiana. Pero pues no sé, hay imaginarios también que a mí me sobrepasan, imaginarios culturales eh, que a mí me sobrepasan. Yo la verdad no tengo respuesta para eso. Creo que no es lo mismo un analista hombre, un analista mujer, como no es lo mismo un analista muy joven que un analista ya grande. Hay imaginarios que se juegan, lo querramos o no, nos guste o no, que del lado del analista uno se despoja de todo género, sexo, gustos sexuales y lo que fuera, eso no hay duda, pero es un imaginario que cuenta. Pero la verdad no tengo respuesta para tu pregunta. Hasta dudé de ponerme la corbata porque dije, hoy todos van a pensar que soy lesbiana. Y después dije, a mí qué me importa, que piensen lo que quieran. Pero bueno, es así. Pero para mí México sigue siendo un gran enigma y me gusta ese enigma. Antes me asustaba, antes me molestaba. Hoy abrazo ese enigma como una pregunta que me deja siempre en el misterio. Bueno, Raúl y José Eduardo. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Susana, muchísimas gracias por tu claridad. Y me encantó la claridad que tuviste también para señalar estas dos líneas, al menos dos que habría dentro de la escuela. El comentario, no sé si pregunta, quizás esté más dirigido a la Gloria Trevi y a Genmex, y me parece que en ese sentido hay cosas que se pueden mostrar en la transmisión que son mucho más valiosas o tan valiosas como las que se pueden decir o leer. En ese sentido hay una frase, porque en el contexto de esta reunión, en donde dice Eduardo y Estela que la mayoría son mujeres, hay una frase que dijiste que es: hombres hablando de mujeres ya tenemos demasiado. Y yo articulo esa frase porque entonces si hay hombres hablando de mujeres ya tenemos demasiado, y además hay un mensaje en cierto feminismo sobre los hombres no se metan, los hombres no participen de las marchas, por ejemplo, acá en Argentina, acá en Córdoba. Articular eso, que creo entender en qué sentido lo dijiste, quizás más completa la frase sería: hombres heterosexuados hablando de mujeres ya tenemos demasiado. ¿Cómo articular esa frase con el título de esta reunión, ¿no? Donde el psicoanálisis es interrogado por los feminismos? Y yo creo que también lo dijiste, por eso lo articulo, ¿no? Los feminismos quieren saber qué tiene para responder el psicoanálisis. O sea, cuando uno se plantea la posibilidad de una interrogación, que el feminismo interrogue al psicoanálisis, en esa interrogación tiene que haber del otro lado también la posibilidad de que quiera escuchar lo que el psicoanálisis tiene para responder, que le interese escuchar lo que el psicoanálisis tiene para responder, o lo que los psicoanálisis o los análisis tienen para responder. Bueno, ese era el comentario. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Susi, Gracias, Raúl. Gracias. Yo me siento feminista en mi particular sentido, que yo misma todavía no lo entiendo. Cuando estaba en una marcha donde había amigas que estaban con cuchillos y fuera hombres, y de las marchas, bueno, yo me fui de la marcha porque me sentí muy incómoda, porque es otra vez reforzar este binomio hombre-mujer, como el hombre es malo y la mujer es buena o cosas así. Yo creo que cierto psicoanálisis ha querido acercar, bueno,
ciertos autores de la teoría queer sí se han terminado por interesar por el psicoanálisis, como David Halperin, Leo Bersani y otros que le tenían fobia al psicoanálisis. Bersani no, porque siempre fue un gran lector de Freud, pero Elizabeth Leidenson jamás se le ocurrió. Pero con las publicaciones de L'École, al publicarlos a ellos decían, bueno, ¿qué tanto? ¿Por qué me quieren publicar a mí los psicoanalistas? Decía Halperin. Y él decía, yo le decía, tú corres y el psicoanálisis te persigue, te perseguimos porque él tiene algo que decirnos. Ahora, que el psicoanálisis tenga algo que decirle al feminismo, yo creo que sí, y mucho. Que si quieren escuchar, creo que poco, pero cuando quieran escuchar va a estar bueno. La versión que tienen las feministas como Judith Butler, el mismo Paul Preciado y otros es una versión gringa del psicoanálisis, pasado por Derrida, un psicoanálisis derridiano, o Halperin, que se analizó a los 12 años con una psicóloga del yo, que va a querer saber del psicoanálisis, salió huyendo. Entonces, pero si quisieran escuchar, yo creo que el psicoanálisis tiene mucho, mucho que decir. Es lo que yo quise también poner hoy sobre la mesa. Sí, pero bueno, Paul Preciado, lástima que ninguneó las invitaciones de la escuela. Tal vez le interesó más la Escuela de la Causa, porque congrega a 2.000 personas y es más mediático. Tal vez realmente desconoce el trabajo de la escuela. Tal vez no le interesó ir a la Place Publique porque no sabe ni quién es Mayet Guiltard ni qué pasa ahí, pero bueno, eso ocurrió, ganó lo mediático, ganó Miller y su escuela, y ese pacto mediático, la teoría queer y el psicoanálisis sellamos un pacto, bla, bla. Ahora había que ver el performance de Paul Preciado, eso me gustó. Cuando adelante de 2.000 psicoanalistas dice, bueno, a ver, ¿quién de aquí es homosexual? Silencio. ¿Quién de aquí es lesbiana? Silencio, 2.000 personas. ¡Wow! Es fuerte. Eso habla de cierto psicoanálisis. Gracias, Susana. Sí, a ti. José Eduardo Olguera, y ahí ya cerramos las preguntas. ¿Sí? Olguera o así, pues no sé si está bien dicho. Olvera. Buenas noches a todos. Olguera, perdón. Buenas noches, José. Hola. Buenas noches a todos. Hola. Yo no estaba ahí en el auditorio si no me hubiera levantado, ¿no? Hubiera dicho yo. Bien, muy bien. No lo dudo, conociéndote, Eduardo. Claro, el asunto que decía Raúl Vidal ahorita lo conecto muy bien, solamente con un comentario. Decían que hay mayor auditorio ahorita de mujeres, ¿no? Y eso me parece que sí, siempre las mujeres están encargadas del cuidado de las cagadas de los hombres. Me explico, eso en la cultura ha sido muy, muy sonado, ¿no? Las mujeres cuidan estereotípicamente, y eso no es cierto, la mujer no es una esencia, ¿no? Entonces, al contrario, yo diría, a mí me preocupa la falta de hombres en este espacio, me explico, porque los hombres, a la vez que yo los he visto hablando del goce, otro y de lo femenino y bla, 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 pero no atienden cuando se les dice, acérquense a hablar con el feminismo, ¿no? Los psicoanalistas heterosexuales, como bien dice Raúl Vidal, ¿no? No están presentes aquí. No están presentes ni vinieron, pero justo con la pandemia, pues, es una generalización burda, yo lo sé, justo con la pandemia ha sido muy palpable lo mucho que se encuentran hablando de las mujeres, de lo femenino, bla, 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 cosa que no se necesita portar un genital más, un pene o una vagina para ser femenino o masculino, me explico. Esa es la reapropiación que hace Saya Valencia de su drag king a través de Halberstam y la que tú haces con tu corbata, ¿no? Al final es una cuestión mucho más que se nos escapa, ¿no? Que es anti-asimilacionable, ¿no? Y ya lo dijo Raúl, era lo que quería decir, ¿no? A mí me llama la atención siempre la falta de los hombres, y siempre que estos temas son tocados es por mujeres o por homosexuales o por putos y maricas, ¿no? Como Halperin, como Jorge Nico Reiter, como en diferentes lugares, o por personas trans, o monstruos, como siempre hay en todas partes, que queremos decir algo, pero no hay un auditorio que nos escuche, ¿no? También Preciado, pues, está en Francia, me explico, le falta la cuestión, pues, un poco de colonial, porque no se ha puesto a ver hacia México, ni se ha puesto a ver hacia, como tú bien lo comentabas, ¿no?
no se puso a ver hacia Latinoamérica, que es donde vivimos unas realidades muy diferentes de ser homosexuales que las de Europa, ¿no? Y yo te quiero agradecer siempre, Susana, me parece maravilloso todo lo que dijiste y nada más era eso. Dale, gracias. Gracias, José Eduardo. Gracias a ti, Eduardo. Muchas gracias. Pues sí, yo creo que en el fondo me da cosa decirlo porque uno termina hablando de hombres y mujeres, es casi inevitable con esta comparativa de aquí hay más mujeres que hombres. Yo creo que también esto que decíamos antes, el hombre está muy atrapado también en un modo de deber ser, mucho más atrapado en eso que la mujer, o que la comunidad gay o lésbica. Eso es terrible, por eso digo, no quisiera ser un hombre heterosexual en estos momentos. Pero también yo creo que las mujeres son más arriesgadas a querer saber, a que se les venga un poco el mundo encima, me parece. El hombre, no sé. Está más acostumbrada además, ¿no? A que el mundo se le venga encima. Sí. ¿No? La piel más dura. Y a sostenerlo, y a sostener a todo el mundo ahí. Y Eduardo decía a limpiar las cagadas del hombre. Bueno, cambiamos pañales desde pequeños, así que estamos acostumbradas a las cagadas. No nos horrorizan. ¿No? Ojalá llegue un momento en que no tengamos que decir si somos hombres o mujeres, que uno pueda cambiar y liberarnos de estas prisiones identitarias que realmente aplastan. Y verdaderamente aplastan. Pero igual quiero decir algo, más allá de esto que es cierto, y te voy a sacar antes de que lo digas, que en el medio vos preguntaste algo, pero quiero contarles, como yo estoy en la cocina, voy, vengo en la parte técnica, que entre esta mayoría de mujeres que hay, como les dije, porque fui a ver cuánta gente había y quiénes eran. Que lo dijo ella, Raúl, que lo dijo, no fui yo. Pero aparte, no importa. Comenzó hablando un hombre, Jesús, y terminaron hablando dos hombres, pero en el medio todas las preguntas fueron mujeres. Les cuento, ¿no? Como una estadística más. Y otra de las cosas, bueno, que te voy a hacer llegar, Susi, todo el chat, para que veas, porque estuvo súper activo el chat, o sea que has perturbado, has clavado un aguijón a lo de Les Guattari, y generó mucho diálogo, lo voy a pasar para que lo veas, y entre otras cosas, hay dos cosas que tomé, que es Rocío y alguien más, otras personas más, dijeron en relación a lo que vos comentaste de los libros que quedaron ahí, que están ahí, ¿no? Que por qué no se hacen circular. Bueno, los que somos miembros tenemos que hacer algo para que estos libros circulen, ¿no? Ya que la gente los está pidiendo. A los que son miembros que están ahí de la ECOL, los invito a que empecemos a hacer, ¿no? Como decía Susi, no tanto hablar, sino hacer, a pedido también de quienes nos escuchan, ¿no? Y otra cosa que varios están preguntando, si esto va a quedar grabado. Sí, está siendo grabado y va a ser subido mañana mismo a la página de Andamiajes Lacanianos Nómades en Facebook, y en próximos días, porque es un técnico operador quien lo hace y está como medio ocupado, también lo va a subir, ahí lo están poniendo, lo están subiendo a YouTube. Tenemos un canal de YouTube para quien no entra al Facebook, para que pueda ver todas las grabaciones que hicimos. Y también están pidiendo, te cuento, Susana, otra sesión contigo, que contesto a quienes lo están diciendo, que esto es cotidiano con Susana. Ahora ya terminamos este año, pero el año que viene seguramente va a estar, y más de una vez, porque como les decía, no es una invitada, sino que es parte de Andamiajes, así que Susi sabe que cuando ella quiere, o cuando tenemos ganas de invitarlas, o cuando está, ella va a estar. Así que ella va a volver a estar para quienes quieren volver a escucharla. ¿Sí? Muchos agradecimientos tenés, Susana, así que después los vas a leer en el chat. Bueno, yo propongo un brindis y despedida. Sí, muchas gracias una vez más, adoramos escucharte. ¿Sí? Gracias. A todos gracias por la presencia, y continuamos el miércoles. Chao, y me suena el aplauso de Jesús. Gracias. Ay, sí, Jesús ahí está aplaudiendo, bárbaro. Sí, gracias.